Hola, soy Gustavo Rosa, estudiante de Ingeniería en Informática. Esta es mi presentación de la actividad 2.7 del taller de habilidades TIC. Mi producto es una infografía titulada ¿Cómo funciona Internet? En los próximos minutos no solo les voy a explicar el tema, sino que les voy a mostrar el detrás de escena, ¿ya? Cómo seleccioné y verifiqué la información, cómo usé la inteligencia artificial de forma responsable y por qué tomé ciertas decisiones de diseño. Partí de una idea simple. Usamos Internet todos los días, pero rara vez nos detenemos a pensar qué pasa realmente cuando hacemos clic. En menos de un segundo, nuestros datos recorren miles de kilómetros. Esa fue la pregunta que quise responder de forma clara y visual, cumpliendo con tres objetivos. Mostrar el proceso, ser transparente con el uso de la IA y justificar cada decisión. Este es el producto final, ¿ya? Este fue lo que entregué. Una infografía vertical, como se puede apreciar en pantalla, pensada para redes sociales tipo Reel de Instagram. Elegí este formato porque me obliga a sintetizar y a ir directo al grano, usando elementos visuales en lugar de mucho texto. Como se puede apreciar, está organizada en bloques. El viaje de los datos claves, conceptos, el uso de inteligencia artificial y las fuentes. A continuación les voy a explicar cada parte y cómo la construí, ¿ya? El corazón de la infografía es el viaje de los datos, en 6 pasos más o menos. Los primeros tres, bueno, primero en tu dispositivo escribes una URL y el navegador genera una solicitud. En segundo lugar, el router se convierte en esa solicitud y la envía a tu proveedor de internet. Y tercero, el ISP enruta esos datos por fibra óptica o cobre hacia la red global. Los últimos 3 pasos. El servidor DNS traduce el nombre del dominio a una dirección IP numérica, que es la que las máquinas realmente entienden. Luego el servidor busca la información y la divide en pequeños paquetes. Y finalmente esos paquetes llegan a tu pantalla, donde el navegador los reensambla. Todo esto en menos de aproximadamente 200 milisegundos. Decidí dividir el viaje en dos láminas, justamente para que se entienda el paso a paso y no saturar la vista. Para dar contexto a todo este trabajo, incluí algunas cifras. Más de 5.400 millones de usuarios en el mundo, unos 330.000 millones de correos diarios aproximadamente y ese tiempo de carga de 200 milisegundos. Y también un dato curioso que me gustó mucho fue que el primer mensaje de ARPANET en 1969 fue solo LO, porque no alcanzó a completar la palabra login. El sistema en ese tiempo colapsó antes de completar la palabra. Y de ahí hasta hoy día, después de ese fallo, se están conectando hacia miles de millones de personas. O sea, el salto fue demasiado grande. También sumé una tablita acá pequeña con el vocabulario mínimo para entender la red. ¿Qué es una IP? El protocolo TCP, el DNS, HTTP y HTTPS. ¿Qué es un paquete y qué es una ISP? La idea era que cualquier persona, sin importar su nivel técnico, pudiera seguir la infografía, ¿ya? En esta diapositiva, acá quiero, bueno, ser transparente, porque la pauta lo pide y me parece súper importante. Para armar este proyecto usé Claude, que es la inteligencia artificial de Anthropic, pero solamente como apoyo inicial. Me ayudó a aterrizar conceptos que son técnicos y muchas veces enredados, y para la mayoría de las personas, bueno, no se entiende, como el enrutamiento de paquetes o el DNS, y organizar la estructura.
pero el análisis final, la verificación de cada dato y la redacción fueron míos, ¿ya? La IA fue un apoyo complementario. Bajo ningún punto fue un sustituto de mi propio análisis. Aquí apliqué tres principios: el uso complementario, la transparencia y la verificación propia de todo lo que entró en la infografía, ¿ya? Sobre cómo verifiqué la información, eh, sabía que no podía confiar a ciegas en la inteligencia artificial, porque a veces los modelos, bueno, inventan datos, la mayoría. Sobre todo si uno no clarifica bien cómo buscar una información dentro del prompt. Entonces igual es complicado. Así que apliqué una triangulación. Cada concepto lo contrasté con Google académico y con los hipervínculos oficiales de fuentes especializadas. Para decidir qué fuente era confiable usé tres criterios: la actualidad, la autoridad y la relevancia que tiene toda información y la que se busca en particular. Eh, Solo lo que pasó ese filtro aplicado entró en este diseño de las diapositivas del PowerPoint. Mis fuentes finales fueron Internet Society, Cloudflare, Mozilla Developer Network, Data Reporter y Cisco Networking Academy. Y bueno, para cerrar, una pequeña reflexión sobre este trabajo, que igual en parte fue complicado porque hay que tomar bastante tiempo buscando en distintas fuentes y ahí se va un poquito de tiempo en cuanto a la formulación del material. Este trabajo me dejó una idea así súper clara. La inteligencia artificial es una herramienta excelente, pero muy buena para organizar y arrancar con ideas. Pero el pensamiento crítico y la validación humana son totalmente irreemplazables. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y quedo atento a cualquier pregunta sobre el trabajo, profesora. Muchas gracias por darse el tiempo de revisar este video y las diapositivas por completo. Hasta luego, nos vemos.